Mis amados, hoy tengo un mensaje que habíamos anunciado, algunos que les llega el WhatsApp, a los que no les llega el WhatsApp de la iglesia. ¿Quién no tiene el celu de la iglesia? Es como no tener el celular de Dios, digamos. Si uno tiene acá, el contacto, ya les dije, no dice Iglesia La Misión, tiene que decir Dios. Entonces Dios te escribe al WhatsApp. Bueno, si no lo tienen, hay unos códigos QR ahí en la pared, le hacen QR, con eso agendás el número y ahí te llega de qué vamos a predicar. Tu celular en la oración, claro, muy bien. Y te va a llegar las cosas que hace la iglesia, que vamos haciendo. Y hoy habíamos anunciado un mensaje que se titula así, Lutero jugando a Halloween. Y la verdad es que es un nombre extraño para los que no han estado el año pasado. Y yo les prometo a los que estuvieron... ¿Cuántos estuvieron el año pasado cuando prediqué este mensaje? A ver, tengo varios ahí, muy bien. Varios. Hay otros que no, otros que vienen por primera vez, que recién nos conocemos, entonces puede sonar raro el título. Pero les voy a prometer que va a ser la última vez que predique este mensaje, proféticamente. Y este es un mensaje que tiene una gestación de más de un año. El año pasado fue quizás el mensaje en bruto, fue una pasión del Señor que salió en unas notas y que fueron predicadas. Este año, hoy, 30 de octubre del 2022, ha sido algo en lo que el Señor me inquietó a profundizarlo, a escribirlo y a publicarlo, cosa que pasó ayer, en un contexto que ya se van a dar cuenta cuál es. Por eso los introduzco. También los introduzco a la seriedad que tiene para mí este mensaje, a la importancia que tiene también para la Iglesia de Cristo en este tiempo. Así que los voy a invitar, dada esta introducción, a hacer tres cosas que son el objetivo de estas palabras. Y como van a ver, voy a citar muchas veces el artículo que escribí, que lo van a poder descargar si entran ahí en mis redes sociales. Se las dejo por Cholulu un poquito y otro poco para que descarguen el artículo, las dos, tampoco vamos a hacerlo tan serio. Es martingomez.oficial, entran ahí y en el link en la bio pueden descargarlo, porque les van a quedar muchas cosas en el tintero que no voy a decir hoy. Es más, les digo una cosa, les confieso una cosa, estoy en casa, no escribí todo lo que debería haber escrito en el artículo, por cuestiones de la vida, digamos. Pero es suficiente lo que está escrito y probablemente, si Dios quiere, también va a ser suficiente lo que hoy digamos. Entonces mi objetivo hoy tiene 3 puntos. Instruir, que podamos aprender algo que quizás no sabemos, aprender algo juntos. Instruirnos un poco con algunos datos, con algunas cosas históricas, concretas. Número 2, alertar la iglesia. Y hoy me animo a decir, voy a alertar a la Iglesia Evangélica de la Misión, Casero 76, porque la alerta a la Iglesia Argentina y Latinoamericana ya la hice y la sigo haciendo. Pero también el Señor me confrontó bastante ayer en el encuentro con los muchachos, ahí comiendo un asado en Cabana, esto de la oveja, ¿no? De los que me diste, de nosotros. En un momento uno, ¿para qué se va a andar haciendo el profeta de las naciones? Si en realidad, como máximo, soy profeta hasta esa puerta. Hasta ahí, hasta donde está Mario. Mírenlo a Mario, mírenlo. Dense vuelta. Hasta ahí me llega a mí el don profético. Lo tengo, pero llega hasta ahí. Porque es para nosotros. Porque nosotros somos familia acá, somos hermanos acá. Y el Señor nos habla acá, Casero 76. Después el resto, bueno, por supuesto, también sabrá qué hace con eso. Y por último, alentarnos. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que ustedes van a decir, uy, ay. Algunos van a cruzar los brazos, porque es un tema que tiene algunas turbulencias, un tema pesado en algunos puntos. Algunas cosas van a ser desafiantes, pero también finalmente ya está esa encendida. Es más, te digo, ya sé cómo tenemos que terminar este culto, chicos, así que prepárense para terminar
cantando, ¿no? Porque levantar el nombre de Cristo iba a ser fundamental para eso, ¿no? Entonces, dadas las introducciones necesarias, dicho lo que he dicho, vamos a empezar el primer punto, que es instruir. ¿Están de acuerdo? ¿Están listos? ¿Están ok? ¿Me hacen ok ahí? ¿Bien? Bueno, ábranme la cabeza, por favor, el corazón, el alma y el espíritu. También, insisto, que lo que deje pendiente va a quedar ahí en la cita del artículo que escribí, que son solamente 20 páginas. ¿Quién lee 20 páginas? Chiquito, tampoco. Pero es que son vagos, ¿no? Así estamos, ¿eh? Bueno, lean esas 20 páginas. Lo primero que necesitamos aprender es que mañana es 31 de octubre, se celebra Halloween. Pero en realidad hay una cuestión general que tiene que ver con el animismo y el manismo. Palabras muy sencillas de entender. Es la adoración a los espíritus y el culto a los muertos, que es tan natural del ser humano como la naturaleza misma, porque es la intención esta de renegar de la muerte, es decir, de reniego de que yo me muero y se acaban las cosas ahí. Todas las culturas, como recién decía también la Juli, todos tienen sus dioses, claro, son dioses con minúscula, porque ya sabemos quién es el único Dios, pero todas las culturas de alguna manera han trabajado con esto y de ahí vienen estas palabras, el animismo y el manismo. Entonces, para rastrear Halloween hay que irse a esa idea de antiguos pueblos celtas que estaban en el norte de Europa, allá por Francia y esos países alrededor, en épocas precristianas, que tenían prácticas de una clase de año nuevo celta, donde se acababa el tiempo de las cosechas, terminaba el verano, empezaba el invierno, la tierra removida después que se había cosechado, y ese era un momento especial donde de alguna manera la tierra abierta y removida permitía el contacto o el traspaso entre ambos mundos, el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Este momento, fiesta de Samaín, 31 de octubre, Año Nuevo Celta, generaba entonces el momento ideal para que los sacerdotes druidas, que eran los líderes de aquellos pueblos, generaran una serie de rituales alrededor de esta celebración. Esos rituales consistían en rituales de alejamiento y de acercamiento. Los rituales de alejamiento era para alejar a los espíritus malos, a los espíritus dañinos, que si salían y venían y se acercaban a tu casa, bueno, iban a dañar a la gente. Entonces, de alguna manera, el ritual de alejamiento era disfrazarse como de muertos, de alguna manera para confundir al muerto que salía, era poner algunas cuestiones en las casas, tunear la casa, podríamos decir, para que eso fuese ahí medio aterrador. Se encendían algunas nabos, son como unas calabazas de aquella zona geográfica, medias blancas, y se le ponía una brasa adentro, porque eso entonces de alguna manera señalaba a esa casa como protegiéndola. Y si fuese de acercamiento, porque creían en los antepasados, que de alguna manera te podía visitar tu padre muerto, tu abuelo muerto, tus antepasados, vos podías poner velas, una por tantos muertos que había en la casa, y o ofrendas, comidas, entre otras cosas, o regalos, en las puertas de las casas, para que entonces los espíritus antiguos de los muertos, de tus familiares, pudieran identificar que esa era su casa y pasar y visitarte. Los niños jugaban un papel fundamental porque los druidas los enviaban por la ciudad a recolectar todas esas ofrendas. Y el centro del acto era la noche del 31 de octubre, la víspera del 1 de noviembre, donde se hacían grandes hogueras y de ahí se sacrificaban todas estas ofrendas. Pero no solo eso, sino que también los druidas hacían sacrificios de animales, de niños y de vírgenes. Luego, la mañana siguiente, sobre y en las cenizas, los druidas leían el futuro, predecían las siguientes cosechas, hablaban sobre la adivinación del resto de las cosas y los asuntos del pueblo, incluso los de gobierno. Los druidas eran los que podían
elegir la sangre que iba a ser sacrificada en esas hogueras, entonces sí te tocaba, entre comillas, la bendición de que tu casa tuviese una de las ofrendas humanas. Y vos como familia dabas esa ofrenda, ya sea de tu niño o de una virgen, dejaban un nabo con una brasa encendida en señal de que esa casa estaba bendecida y que los espíritus entonces no entrarían a tu casa. Punto para la fiesta celta. Samaín, 31 de octubre. Da el origen. Y estas son las prácticas del animismo y manismo que te cito. Pero vos sabés que ya dejando un poco al lado esto de Halloween, porque podría empezar a darte datos de color, que los van a encontrar en el artículo. ¿Tienen algún dato de color? Bueno, pues sí, che, qué raro esto. Sí, pero vos sabés que cultura celta absorbida por el Imperio Romano, pero que las prácticas siguen. Los celtas empiezan a inmigrar allá por el siglo XVI, XVII, XVIII a las tierras de América, a tal punto que se encuentra, por ejemplo, ya la primera foto en 1921 en Minnesota del primer desfile de Halloween. Esta es una foto real de una fiesta de Halloween ya en Estados Unidos, 1921, pasados los siglos. Y hoy es fácil entender que inmigración de por medio, pero globalización e internet de por medio, estas cosas trascienden las fronteras y llegan a todos los lugares del mundo. Pero no había sido hasta 1950 donde UNICEF toma la fiesta de Halloween y genera una campaña para recaudar fondos vinculados a Halloween para juntar plata para su causa. Y a partir de ahí se hace famoso lo que hoy nosotros conocemos en castellano como truco o treta o truco o trato, que es el famoso trick or treat, que es una campaña que inventa UNICEF en 1950, donde enviaban a los niños. Pero enviar a los niños casa por casa no es un invento de UNICEF, es un invento de la fiesta celta, de los druidas que hacían lo que ya te conté. Pero eso de alguna manera se transforma 1950 en Estados Unidos y empieza a hacer esa práctica que hoy vos la vas a ver mañana a la noche en tu casa, depende de donde vivas, con algún golpecito de algunos, entre comillas, inocentes niños que seguramente caen en esto. Pero no sería hasta 1987, dato de color número 2, que a través del cine explota la costumbre en Estados Unidos y se hace una clase de moda en el mundo a través de la película que tiene el mismo nombre, que se llama Halloween. Me voy a hacer una pregunta retórica, no levanten la mano porque nadie se va a animar. ¿Quién vio Halloween? Nadie levanta la mano, pero la vieron todos. Vítese de la cara, de la careta, así que andan matando gente como loco. Bueno, el director John Carpenter en el año 1987 crea una película con el nombre Halloween, con una serie de asesinatos que un loco que se llama Michael Myers, protagonista de la película, a los 6 años mata a su hermana mayor, entra a un reformatorio, sale, mata a la hermana menor y después se dedica a hacer lo que ya todo el mundo sabe. Con esa clase de desquicio, la película cuenta una historia. Y no es una, sino son 13 y es la película más taquillera de la saga del horror que existe en el mundo. Y esto hizo muy famosa la práctica y la fiesta, paradójicamente, ¿no? O sea, si esta película dice esto y la gente hace esto, todo el mundo ve eso, ¿cómo yo después voy a festejar eso? Paradójicamente, digo, ¿no? La hizo famoso el cine a la práctica. Pero bueno, y un dato de color más. ¿También? El dato de color que a mí me mató es claro, porque las calabazas celtas, que se llaman nabos, son blancas. Pero en Estados Unidos no hay. Son naranjas. Las de Estado, las que nosotros conocemos, las que nosotros vimos acá en la foto, son las clásicas, pero no son las originales. Son naranjas, pero ¿por qué? Porque en Estados Unidos no hay blancas. Entonces dije, bueno, agarremos un zapallo de esos que pasamos para el locro y metele ahí una brasa para que parezca algo similar. Bueno, en fin. Punto y aparte, porque esto que te conté es una manera satánica, por supuesto, diabólica, pagana, de interpretar la muerte, el contacto con la muerte, interpretar Dios y la práctica que el hombre tiene con Dios. Entonces hay otras fiestas similares en otras fechas, pero que tienen el mismo modus operandi. Hay una que se llama Setsubun, que es el 3 de febrero en Japón,
Está la de Lemuralia romana del 13 de mayo, que ahora la voy a retomar. El Día de los Muertos en México, que es el 2 de noviembre. Hay una película muy simpática que se llama Coco, pero peligrosa a la vez, que les recomiendo ver. Y el Carnaval de Argentina, por ejemplo. Cito las fiestas estas porque las características que mencioné de Samaín son las mismas, probablemente parecidas. Y no hace falta ni irse a la historia celta, sino podríamos irnos cortito al Carnaval de la Quebrada de Humahuaca, que se celebra todos los febreros, marzo, depende, porque es 40 días antes de la Pascua, se celebra el Carnaval, acá, tierra, local, cerquita nomás, en el norte argentino y en esos países limítrofes. Y el Carnaval, yo no sé si ustedes sabían, empieza el día 1 con el desentierro del diablo. Fecha parecida, fecha donde terminan las cosechas, fecha parecida, tierra removida, ese mundo de los espíritus y de los vivos que se cruza. La gente que hace cuando se desentierra el diablo, niños y grandes, googleen por favor luego, se disfrazan de diablos y demonios y acompañan al diablito que es desenterrado, y durante los próximos 9 días, como el diablo ha sido desenterrado, todo vale, todo es permitido, porque es el permitido del año para la fiesta. Entonces, ¿en qué consiste la fiesta? Es que van casa por casa todos los que están celebrando la fiesta de carnaval y la casa está llena de bebidas típicas, alcohólicas, comida a mansalva, imagínense eso, y después de 9 días más o menos saquen la cuenta ustedes cómo terminaría la gente, y haciendo lo que terminan haciendo, dejo librado a la creatividad e imaginación de ustedes para no decir más nada. Por eso es que después no hay manera de saber quién es el hijo de quién. ¿Se imaginaron para atrás o quieren que siga? Bueno, listo. A todo esto, termino acá con lo de las fiestas porque podríamos hacer la cosa general. A todo esto, ¿qué dice la Biblia? Y ustedes me van a decir, bueno, Martín, no hace falta ser muy teólogo para darse cuenta que claramente estamos en presencia de prácticas paganas previas. ¿Qué dirá la Biblia? Bueno, cortito. Está en el apunte que después van a leer. Hice un vistazo en toda la palabra del Señor para poner algunos puntos por las dudas. En el Antiguo Testamento, cuando paseamos por el Pentateuco, ya Moisés y todos esos patriarcas iniciales y la palabra de Dios se expresa claramente en contra de estas prácticas de adivinación, de hechicería, de esta cuestión contra los muertos. Y cortito de Deuteronomio 18 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y en otros pasajes esto está condenado con la pena de muerte. Antiguo Testamento. Quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ¿saben qué significa? Léase, sacrificios humanos. Porque el Señor está alertando al pueblo que va a ir por la tierra prometida, donde había otras naciones que tenían otras prácticas, donde esto sí se practicaba. Entonces Dios le dice con claridad a Moisés en la ley: ojo, no hagan esto. No hagan esto. En el Nuevo Testamento, rápido, todos los textos, fui uno por uno, los seleccioné, donde hay una situación con un demonio, con un espíritu, siempre termina el protagonista expulsando un demonio. Siempre termina la expulsión de un demonio, de un mal espíritu, ¿no? Jesús protagonizó varios episodios donde conversa con espíritus, pero que no eran hombres ni almas en pena, eran demonios que son expulsados de esa persona. Por ejemplo, el gadareno, por ejemplo, el joven que tenía un espíritu mudo. Pablo también protagoniza otros actos donde también pasa lo mismo, y también, incluso hay algún momento donde los hijos de Seba, un profeta medio trucho, tienen una escena con los demonios, y los demonios dicen: a Cristo lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Hay diálogos, sí hay diálogos, pero no eran con almas en pena, sino con espíritus, con demonios. Y no está de más decir, y voy citando y terminando esta parte, de que en la lista de Gálatas 5, donde están las obras de la carne, pero también hay una lista en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, se mencionan estos pecados como imperdonables. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Fum! Dice Apocalipsis, por ejemplo, al respecto. Una cosa más, ¿sabes por qué te cuento esto? ¿Saben por qué les cuento esto?
Porque en esta fecha se desata algo que me llega a mí, que me ha llegado al oído y me ha llamado mucho la atención. Recién decía también, y gloria a Dios por lo que decía Juliana, porque a veces aún en Cristo, caminando con Cristo, vos ves personas atadas, vos ves personas esclavas. Decís, ¿cómo puede ser? Porque hay algunas confusiones. Se me apareció en sueño, mi abuelo dice tal persona, o mi padre muerto ya, y me dijo tal cosa. Entonces la persona turbada al otro día dice, me querrá decir algo, y terminan consultando a alguna divina bruja o lo que sea para ver cuál es el mensaje, porque quizás Dios quiera decirme algo. Concreto, ¿eh? Y quizás esté hablando de vos. Por eso también hoy es instruir, alertar y después, ¿viste?, apasionarnos, estimularnos. Pero te doy un dato doctrinal para que vos sepas. Eclesiastés es muy claro en el capítulo 12, versículo 7, cuando dice que el hombre cuando muere, el cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde salió. Tu cuerpo es polvo, si lo comen los gusanos, ahí vas a la tierra, pero tu espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque tu espíritu es eterno. Tu espíritu es eterno. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo queda ahí. Pero hay otro dato más, y es Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, el espíritu es reclamado por Dios, que es el dueño, y está esperando el juicio. Y está esperando el momento en que Dios diga, bueno, hiciste esto, iremos al cielo o iremos al infierno según lo que hayamos decidido con respecto a Cristo, básicamente. Entonces, esto me hace concluir, y termino la instrucción bíblica, de que no existen las almas en pena, no hay muertos ni espíritu de muertos deambulando por la tierra. No hay forma de que tu abuelo, tu abuela, ningún pariente aparezca, ni en sueño, ni personalmente a decirte nada. No hay manera que el espíritu y las almas de los ahorcados o de los que han muerto en accidentes trágicos, ni de los niños pueda aparecerte. Son demonios, espíritus que el maligno manda para confundirte y para atarte. Punto. Bien, ahora vos me vas a decir, bueno, Martín, ¿y qué tiene que ver esto con Lutero? ¿Qué tiene que ver con los cristianos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Gracias por la información, pues podría sacarla del National Geographic. Bueno, que estoy yendo a un punto, central. Y es que, mira, hacemos un clic. En el año 609 pasa algo muy interesante que a mí me alertó, es parte de la alerta que viene. Esto que están viendo en pantalla no es el título de una banda de cuarteto ni de cumbia villera, pero que estaría buenísimo, ¿no? Bonifacio y los Gregorios mata para una banda de cuarteto, cumbia villera, porque yo te digo que si esto fracasa y tenemos que cerrar la iglesia después de hoy, me hago una banda con este nombre. ¿Eh? Una banda de rock puede ser. Bonifacio y los Gregorios. La fiesta lemuraria que te nombré, que es una de las tantas como Samaín, exactamente igual, es del 13 de mayo, Roma. Pero resulta que un papa brillante, entre comillas, llamado Bonifacio, mira y dice, che, los romanos practican la lemuraria, una fiesta donde la noche más terrorífica era la del 13 de mayo, donde los espíritus, las almas, ese contacto, la gente se disfrazaba. Entonces dice, nadie practica esto, el cristianismo no está funcionando acá. Entonces, ¿qué dice? Vamos a inventar una cosa, dice, vamos a hacer una cosa. Es como todo el mundo practica esta fiesta, yo voy a agarrar y voy a inventar la fiesta de todos los santos muertos. ¿Qué es la fiesta de todos los santos mártires típica de la Iglesia Católica Apostólica Romana hasta el día de hoy? Y en ese momento se crea una fiesta, pero mirá qué maestro lo que hace. Hay un templo hecho por el rey o el emperador Agripa que estaba destinado a honrar a Júpiter, Venus y Marte. El Bonifacio desentierra muertos cristianos, saca los huesos, los mete adentro de este templo, le cambia el nombre, dice ahora se llama Santa María Rotonda y todos los santos, y a partir de hoy, el 13 de mayo, instala la fecha de todos los santos.
ya no es más las lemurarias, aunque seguía siendo, y dice, vamos a festejar esto todos juntos, muchachos. En Roma, en el año 609, empieza entonces una primera mezcla de confusión. Y desde ese momento se crea esa fiesta. Ahora, brillantemente, en el norte, como les había dicho, de Europa, los pueblos originarios celtas practicaban Samaín, que era el 31 de octubre. Entonces, después vienen dos brillantes más, que son los Bonifacios, Bonifacio III y Bonifacio IV en el siglo VIII y el siglo IX. Dice, che, vamos a hacer lo mismo que hizo Bonifacio. Los Gregorios, dice. Vamos a hacer lo mismo que hizo Bonifacio. Nosotros somos los Gregorios, pero podemos copiarle. Entonces vamos a mezclar esta fiesta, que ya es una fiesta pagana, porque es de adoración a los muertos. Y ya te dije lo que la Biblia dice. No hay manera de hacerlo meter dentro del cristianismo. No hay forma de pensar que una fiesta de todos los santos mártires puede ser una fiesta cristiana. No hay manera de pensarlo. O sea que los papas con la Biblia saben qué hicieron, ¿no? Se limpiaron los pies. Pero estaban metiendo todo el mundo adentro. Y dice, vamos a hacerla entonces el 1 de noviembre, que es la fecha que actualmente tiene la fiesta católica apostólica romana de todos los santos. Entonces, y vos decís, sí, pero el 31 de octubre, ¿qué tiene que ver? Acá voy. La víspera de todos los santos, que es la noche anterior, por protocolo, se tiene que hacer una celebración, protocolo católico, esperando a este día santo. Entonces, esa noche es la víspera de todos los santos. Y entonces abrazamos la fiesta de Samaín de los pueblos celtas, mezclamos todo con todo y hacemos una gran fiesta de adoración a todo el mundo, básicamente. Y de ahí surge lo que nosotros hoy conocemos como Halloween. Vos me decís, no, pará. Sí, porque el nombre Halloween es la fonética en inglés del nombre víspera de todos los santos. Paradójicamente, aunque vos no lo creas, esto que en inglés es al, que es todos, Hallows, que es santos, y Eves, que es víspera, la fonética, y decirlo rápido y nombrarlo todo junto, es Halloween. Termina siendo Halloween. O sea que Halloween es un invento católico apostólico romano de mezcla de fiestas paganas, de adoración a los muertos y de espiritismo. Punto. Sí, no es para aplaudir, pero la verdad que brillante la mezcla, ¿no? De los muchachos. Anoté esto, casi te diría yo, con una clase de ironía, ¿me la dejan? La mezcla entonces quedó así, las lemurarias romanas con Samaín celta y la fiesta de todos los santos católica romana, aunque usted no lo crea, dará como resultado lo que hoy conocemos como Halloween. Tan es así que el nombre Halloween es una fonética del nombre en inglés de la fiesta católica. Hallow Eve, víspera de todos los santos. Sorprendente, ¿verdad? Interesante. Bueno, se acabó la instrucción. Alumnos aprobaron la clase, tienen todos un 10. Nos vamos de viaje de estudio a Roma, a hacer una gira por estos lugares. Bueno, voy a alertar ahora un poquito, porque también vos me vas a decir, bueno, Martín, ¿qué pastor que molesto con la historia? ¿Cómo se confunde, le gusta o se mezcla? No confunde, sino cómo le gusta ahí estudiar esto. Bien, ¿pero qué tiene que ver con nosotros hoy, 2022? Bueno, acá viene la alerta, porque te voy a simplemente alertar con algunas cosas que pasan hoy al respecto. El 31 de octubre es una fiesta manchada de sangre. Todos los 31 de octubre son fiestas que están manchadas de sangre. Hice un repaso y un estudio, está en el artículo, de todos los asesinatos y muertes que suceden los 31 de octubre y agarré solo por agarrar desde el 1950 hasta hoy. Y he pasado por varios. La última del 2015, por ejemplo, esto es en Chile, en todo el mundo. Carabineros, que es la policía de Chile, recibió 25 denuncias por supuesta desgracia en favor de niños menores de 14 años que se habían perdido mientras pedían dulces en la casa de sus barrios. Para evitar que este tipo de situaciones se repitan, la institución lanzó este miércoles una campaña a fin de prevenir que más menores se pierdan durante la festividad extranjera, pero que fue adoptada por nuestro país. Se trata de un aviso imprimible que está en la página web de Carabineros, donde alertan a la gente para que no suceda esto, pero lo último me lo pasó el pastor Miguel esta mañana. Esta foto es de anoche. Esta foto es anoche, Corea del Sur, celebración de Halloween. 154 muertos. Y en todos los casos y todos los testimonios
Vayan a leer y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Los protagonistas asesinos, la gente víctima, o en este caso la noche, ayer, y vayan a Agencia Telam y fíjense, no saben qué pasó. No saben por qué mataron. No saben qué cosa les sucedió por la cual los asesinos asesinaron. En este caso no se sabe qué pasó. Parece que había gente, demasiada gente en un barrio, 100.000 personas de golpe, una clase de estampida, no se sabe qué, y murieron aplastados. Esto es ayer, anoche, en Corea del Sur. Pero vos me vas a decir, como abogado del diablo, bueno, Martín, todos los días hay accidentes y muertos. Y yo te digo, tenés razón. Pero entonces quiero ir al meollo de la cuestión y a la comparación con el relato que te hice al principio. Y es que los 31 de octubre de todos los años hay sacrificios humanos de niños en las sectas satánicas que hacen su cúlmine del año espiritual calendario. Y quiero ponerte un video para que veas. Presten atención, es fuerte, pero no le vamos a esquivar al bulto. Hay 2 testimonios de ex satanistas que cuentan lo que pasa la noche del 31 de octubre. Hay uno que es americano, que lo tuve que rastrear mucho. Hay otro que es colombiano. Y hay una noticia última que es mexicana. Son 6 minutos. Prestale atención, por favor. ¿Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. Hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros, uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar
para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta, pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre. ¿Qué se hace allá? Se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienzan a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llama una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el homicidio de un menor de tan solo 8 meses de edad. El bebé fue hallado sin vida en el interior de un domicilio en el municipio de Chimalhuacán. De acuerdo con las primeras indagatorias, su propia madre lo habría privado de la vida como parte de un ritual. La madre, identificada como Leticia N., de 26 años de edad, nunca presentó al menor ante el registro civil. Agentes de la Fiscalía de Justicia buscaban al niño desde hace 2 semanas y fue una vez girada la orden de un juez que realizaron un cateo. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación NEZ-CHI 026-23007-1801, en el domicilio fue encontrada la mujer quien vestía de negro. Tenía un pentagrama pintado en el piso, la silueta de un niño dibujada y veladoras, así como una jaula con un ave y a un costado el cuerpo del menor mutilado. Además, en el lugar se hallaron libros de tarot y magia negra, cráneos, figuras del diablo, figuras de chivos y demás objetos presuntamente utilizados para actos de brujería. También se halló una andadera, ropa y cobijas de bebé. De acuerdo con las primeras declaratorias de la madre, quien se encuentra detenida, al niño lo llamaba Belcebú y tras haberlo mutilado, lo ofreció como ofrenda. Lamentablemente, esto pasa los 31 de octubre, en todos lados. Por eso es la alerta, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que es una fecha manchada de sangre. Y acá voy al último punto, a la última relación, en realidad, que tiene que ver con Martín Lutero. Porque, oh casualidad, el 31 de octubre, un sacerdote católico apostólico romano de la misma iglesia que crea Halloween, con el sincretismo y la mezcla de adoración a los muertos, que ya les conté, ese día él va a clavar 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, diciendo, entre comillas, algunas supuestas verdades. Y ese día, entonces, 500 años después, o sea, hoy, parece que fuese entonces el día del origen de la iglesia cristiana evangélica. Es, entre comillas, el día donde, el mismo día de Halloween, el mismo 31 de octubre, es el día donde los cristianos evangélicos hemos nacido, donde la iglesia cristiana evangélica nació, donde abrevó, donde ahí apareció. Un tanto extraño, ¿no? Y esto, por supuesto, a modo de denuncia, digo, no puede sino ser una estrategia manipulada por 3 estratos. El poder político, que siempre estuvo en los sincretismos anteriores, el poder
de la jerarquía religiosa de la Iglesia evangélica que está hoy en una connivencia con esto y por supuesto el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los primeros porque cualquier acto que logre captar el voto evangélico en esta ascendiente porcentaje de cristianos que hay en todos los países, cualquier cosa que vos le pidas te van a dar. Los segundos porque lamentablemente hoy hay muchos pastores y organizaciones cristianas evangélicas que quieren salir del anonimato, de la marginalidad y quieren ser oficiales y adoran el poder. Si fuera por ello quisieran estar operando desde Roma el Vaticano y ser papas. Y los últimos porque, y fíjate qué lógico es, porque sí, mi archienemigo, quien me quita fieles, nació 1517 años después que yo, entonces está claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es la Iglesia verdadera y quién la secta. Por eso esta fecha le interesa muchísimo a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero quiero decirles algunas cosas sobre Lutero. El pastor Miguel, que fue el primero que encendió la alerta, hace ya varios años, escribe un artículo que se llama Los 7 sapos y cito: lo cierto es que si Martín Lutero fue reformador o pretendió serlo, lo habrá sido para su iglesia católica romano-babilónica por causa de la gran corrupción que había en ella desde la cabeza, cosa que no logró. La verdadera iglesia de Jesucristo nunca necesitó, ni necesita, ni necesitará jamás de ninguna reforma, y menos en cuanto a doctrina. Las 95 tesis no le dicen nada a la verdadera iglesia. Y se nota que Lutero se dirige a su papa, religión de la que nunca abandonó, nunca salió. Y llama la atención, y el pastor Miguel cita, de que es raro que este tal Lutero haya tenido tanto odio contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Y acá les voy a dar un dato que la gente normal no sabe. Los comunes de a pie no saben. Ustedes sabían que, por ejemplo, Lutero va a decir cosas como estas: obramos mal al no quitarles la vida a los judíos. Estoy citando libro del año 1543, o sea, muchos años después que él hizo la Reforma, un libro que se llama De Puño y Letra de Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras. En primer lugar, debemos prender fuego sus sinagogas y escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse en honor a nuestro Jesucristo y a la cristiandad. Si Moisés viviera, sería el primero en prender fuego las sinagogas y las casas de los judíos, decía Lutero. En segundo lugar, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias y escritos les sean quitados. En cuarto, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar, que se les quite todo dinero y riqueza. En suma, queridos señores y príncipes, quienes tienen a los judíos bajo su gobierno, si mi consejo no os agrada, buscad mejor asesoramiento a fin de que tanto vosotros como nosotros podamos deshacernos de la insoportable, diabólica carga de los judíos. Ustedes saben que en las transcripciones de los juicios de Nuremberg, los nazis argumentaron en defensa del holocausto de haber asesinado 7 millones de judíos, que ellos lo único que hicieron fue seguir en puño y letra las palabras que Lutero hizo en sus escritos teológicos. Para mí es suficiente sobre Lutero. Suficiente sobre Lutero. Podríamos seguir mucho más, aún sobre cuestiones doctrinales. Pero lo cierto es que, y voy a ir entrando hacia el final, el meollo, préstenme 5, 10 minutos más, por favor, que el romanismo pagano crea una falsa religión cristiana llamada Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 313 y mezcla una serie de costumbres, citos y ritos paganos babilónicos con el cristianismo. Adoración a los muertos, el reemplazo de Cristo por el Papa como figura vicaria entre Dios y los hombres, la idolatría, la negociación de la Iglesia con el poder político de los reyes de la tierra, la Santa Inquisición, las bulas e indulgencias, los saqueos, asesinatos, violaciones y crímenes de lesa humanidad en las tierras del nuevo continente y los etcétera de la lista no pararían. El giro de conversión del romanismo pagano hacia el cristianismo encierra una mentira que tiene un mentor, un objeto implícito y otro objetivo explícito y un tiempo. En cuanto a lo primero, siguiendo el texto de Juan 8:44, identificamos la
mente maestra detrás del plan, que es el diablo mismo. El objetivo implícito consiste en engañar, confundir y desviar a la verdadera iglesia y fe de los creyentes. El objetivo explícito es matar, hurtar y destruir. Y por último, la temporalidad en que se inscribe el movimiento mencionado es del nacimiento de Cristo hasta que Cristo se lleve la iglesia. En el siglo IV, como vimos, el emperador Constantino comienza el engaño usando vilmente el cristianismo para fortalecer el poder y la unidad política del imperio. Allí nace la madre de todos los engaños. Pero entre el siglo 7, 8 y 9, los papas Bonifacio y Gregorio 3 y 4 inventan, manipulan la fiesta de todos los santos para hacer una mezcla perversa con rituales paganos que devienen en Halloween. El 31 de octubre de 1517, en la víspera de todos los santos, o casualidad, Martín Lutero clava en las puertas de Wittenberg uno de los distractores más grandes de la historia para la verdadera iglesia, las 95 tesis. 500 años después, se debate si la iglesia cristiana evangélica nació con Lutero, si la reforma es nuestro origen y nuestro cumpleaños es un 31 de octubre. Actualmente, hoy, hay muchos pastores adorando a Lutero, enseñando en sus iglesias las bondades de la reforma protestante, obnubilados por el contenido de las 5 solas, como si Cristo o los apóstoles no lo hubieran dicho antes. Esto, para un cristiano verdadero, es el ABC de su fe y leche espiritual. Quiero decirles, mis amados hermanos, que la verdadera iglesia de Cristo nació con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Nuestro Padre es Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestra tesis la Biblia y nuestra santa sede está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es. La iglesia de Cristo nunca ha sido reformada porque nunca lo necesitó, no lo necesita ni lo necesitará jamás. La reforma ha existido, sí, pero fue hecha en y para una iglesia deformada. Termino este momento tan tenso, discúlpenme, diciendo que hay que estar alertas en este último tiempo. Y si te llamó la atención y no dejarías después de este mensaje disfrazar a tus hijos e ir a jugar Halloween, si dirías, che, no vamos a meternos en esta fiesta pagana, tampoco deberíamos permitir, porque es exactamente igual de peligroso, la vinculación y la mezcla de este sincretismo que están intentando hacer de ponerle fecha de cumpleaños a la iglesia cristiana evangélica un 31 de octubre. Es una locura, es una herejía. Y fíjense, esto es una declaración del gobierno de la provincia de Córdoba que tiene fecha 26 de octubre del 2022, a pedido de la alta esfera del gobierno de la Iglesia Cristiana Evangélica de Córdoba, con un texto de ellos. Ellos solicitan y dicen y avalan esto. Su beneplácito por la conmemoración del Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas a conmemorarse el 31 de octubre de 2022, rememorando un nuevo aniversario de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517, la cual le dio origen a esta comunidad cristiana de gran representatividad en nuestra provincia. No, señores. La iglesia de Cristo nació con Cristo, nació con Jesucristo. Ese mismo día, desde ese día siempre está en la iglesia. Nunca ha dejado de estar en la tierra. Nacimos con Cristo. Él es nuestro Padre. Bien por Lutero si ustedes quieren. No tenemos nada que ver con Lutero. Gloria a Jesucristo nuestro Padre. La tesis es la Biblia y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre es la Santa Sede. Bueno, paso, perdón mi pasión, pero no puedo evitar encenderme. Paso, porque tengo más. Mira, paso. Esta es la página de Asiera, que supuestamente dice representar 15.000 iglesias evangélicas en su página oficial. Están celebrando este día. Se acabó. Mis amados hermanos, ahora el punto es que vamos a alentarnos. Porque vos sabés por qué me pone contento esto finalmente, a pesar de que en un momento me enojo y vos tranquilo que no estoy enojado. Estoy apasionado, estoy encendido. Porque esto está profetizado.
Porque este es el último tiempo, porque las palabras de Cristo me resuenan. Fíjense, Mateo 24, porque miren que en el tiempo del fin, mirad que nadie os engañe, porque en los postreros tiempos vendrán engañadores en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero no es tan básico el diablo, no es tan básico. No va a venir de cara a uno a decir, mirá, tengo un agujero acá, yo soy Cristo. No, van a confundir, van a mezclar, van a usar estrategias para que te confunda, para que terminemos, no sabemos si adorando a quién. Me hacían algunos chistes, algunos pastores que entendieron el mensaje y me decían, dentro de poco vamos a decir que Lutero murió en la cruz por nosotros. Y van a pasar años en la historia y algunos lo van a terminar creyendo, en alguna iglesia lo van a terminar practicando. Y mañana ustedes lo van a ver en Córdoba y en el país. Y les pido por favor que googleen y estanqueen un poco las declaraciones de este tipo que van a suceder mañana. Y me alegro. Y honro a ese hombre que está sentado en esa silla, el pastor, apóstol y profeta Miguel Ángel Gómez. Porque hay que ser valiente para pararse aún con los propios, o contra los propios, entre comillas, y decir las verdades que el Señor nos manda a decir. Y levantar una bandera que a veces nos hace quedar un poco solos. Porque esto lo decíamos el año pasado, el anterior, porque desde el 2017 se desató este engaño, con motivo de los 500 años de la Reforma, 1517, 2017, se les ocurrió a los iluminados que teníamos una fecha de cumpleaños, y no quiero dar nombres. Y lo venimos diciendo, y el año pasado lo decimos, pero ahora es el colmo. Entonces, esta es la separación de las ovejas y los corderos. Este es el último tiempo. La iglesia verdadera se va a parar. Pero no con mis palabras, ni siquiera con una cuestión de artilugio histórico que yo estoy sacando acá. Se va a parar porque el Espíritu Santo va a haber un corazón apasionado por la verdad y va a decir, tomá, ahí es. Y a los que están manipulando, a los que están viendo los billetes del gobierno de turno, del poder, a los que quieren ser famosos y estar en las marquesinas del poder y de los gobiernos, ahí van a tener su Dios y ahí van a tener su reino. Pero el Espíritu Santo con la iglesia verdadera, apasionada por la verdad, va a hacer milagro, va a sanar enfermos, va a levantar muertos, va a convertir vida, va a cambiar alma, va a cambiar una nación desde adentro. Y esa va a ser finalmente la iglesia que se vaya. El resto, muchachos, vayan haciendo una buena casa acá porque se van a quedar. Entonces, me aliento diciendo estas cosas así como para terminar y ya está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Te digo, tranquilo, ¿viste? Si Halloween, si lo que hacen las brujas, ¿viste lo que vimos? Pasa. Pero tranquilos, porque cuando vos sos hijo de Dios, abrazate al Señor, prendete en la iglesia, buscá la palabra del Señor y el diablo no te puede tocar. Te tiene que pasar como a 500 metros, porque dice, no, guarda, pues sí, yo a Cristo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero vos ¿quién sos? Le dijeron los demonios a estos falsos cristianos. Este es el momento, mis queridos hermanos, para ser cristiano o nada. ¿Va a ser cristiano verdadero o quedarse en casa? Porque yo sí le estoy pidiendo al Señor y ya me han pasado cosas y nos están pasando cosas y van a seguir pasando porque la gente está atada, necesita libertad y necesitamos una iglesia poderosa que ore y los demonios se vayan. Porque también el Señor dijo en Marcos 16:15 y sobre los enfermos van a poner la mano y sanarán y van a echar fuera demonios y si bebiere cosa mortífera no le darán y estas señales van a seguir a los que creen. Y ahí yo paro la mano y digo, Señor, yo te creo, yo quiero que esto pase porque cosas más grandes que las que hicieron o que la que hizo Cristo vamos a hacer nosotros. Esa es la iglesia del último tiempo, pero hace falta esta valentía. Y por último, Efesios 5:6. Gracias por el tiempo y haber esperado hasta este momento. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ponete de pie, vamos a orar.